no tuvo otra, o como otra opción, o cómo presentar esta armadura espiritual, sino tomando ejemplo de lo que él constantemente veía. Pablo estaba en una cárcel y Pablo miraba diariamente un oficial que estaba guardándolo, resguardando a Pablo, dándole, asegurándose que el prisionero esté ahí hasta el día que le dieran, ¿cómo se llama?, la sentencia. Y Pablo se percató de algo, ¿verdad?, de la armadura de este hombre o de este soldado romano. Y usted, a través de la historia, a través de alguna película que usted haya visto, como en la época de los romanos, usted va a ver algo que estos hombres, su armadura prácticamente todo era de hierro, ¿verdad? Desde su cabeza hasta los pies, o viceversa, desde los pies hasta la cabeza. Y Pablo se percató de eso y tomó como una metáfora para presentárselo a sus hermanos y tomarlo en un sentido espiritual. No es que nosotros vayamos, ¿verdad?, a la ferretería y encarguemos un traje, ¿verdad?, de hierro que lo haga, ¿verdad? No es así. Sino que Pablo, o sea, agarró ese ejemplo, vea, ¿verdad?, cómo lo compara él, una cosa con otra cosa, lo comparaba, ¿verdad? Léase ¿cómo se llama? El verso 14 dice: ested firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, ¿verdad? Eso sí, pero esa palabra ceñidos se dice que ¿cómo se llama?, de la armadura del soldado era como un cinturón, ¿verdad? Llegaba hasta el hombro. ¿Cuál era la función de este cinturón? Que era llamado ceñidos. El propósito de ¿cómo le digo? Este objeto llamado ceñidos, su función era asegurarse que las demás piezas del armamento se mantuvieran siempre en su lugar. Cuando aquel hombre entrara en batalla, su armamento, imagínense, esté peleando y ¡pum!, se caiga la coraza, o se caiga la espada, o se caiga el yelmo, o se caiga, en fin, ese hombre corría peligro en perder su vida, ¿verdad?, si no aseguraba su uniforme. Y Pablo lo compara, dice: ceñidos vuestros lomos con la verdad. Jesucristo dijo en una ocasión: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, ¿qué nos está tratando de decir Pablo cuando dice que nos ciñamos con la verdad? ¿Con qué? ¿Con qué nosotros tenemos que asegurarnos? Porque lo que estaba proporcionando este implemento o este objeto llamado ceñidos en aquel entonces era seguridad. A nosotros, ¿quién nos proporciona esa seguridad, esa firmeza o esa verdad? Por eso es que muchos, amados hermanos, Pablo mismo, la escritura misma menciona que muchos son arrastrados con el viento, ¿verdad? Por el viento. ¿Por qué pasa? Algo falta, ¿verdad? Porque imagínense, si a aquel soldado le faltaba ese implemento, ese objeto llamado ceñidos, toda su armadura iba a estar firme, iba a estar inestable, ¿verdad? Iba a estar como unos hombres que caminan en la calle así, jalando su pantalón cada rato. Así van a estar aquellos soldados, jalando, imagínense. Pero imagínense, amado hermano, si usted no tiene la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Pues la verdad es esta, ¿verdad? Toda esta, desde Génesis a Apocalipsis, esa es la verdad, ¿verdad? Conoceréis la verdad y la verdad
os hará libre. Y dice alguien, y dice, santifícalos en tu verdad, Cristo mismo, santifícalos en tu verdad, le clama al Padre. Tu palabra es verdad. Ahí está la respuesta, amén. Eso Pablo nos estaba diciendo, bueno, no nosotros, pero nosotros lo tomamos en este tiempo para nosotros. Estaba hablando a los Éfesos que se ciñeran con la palabra. ¿Para qué? Para que todo lo demás estuviese seguro. Bendito sea el Señor. Porque si no aseguraban, no tenían ese implemento en su vida, lo demás iba a ser un caos. Bendito sea el Señor. ¿Qué otra cosa menciona Pablo en la armadura? Menciona los calzados. ¿Para qué? ¿Para qué servía el calzado? Decimos que el ceñido daba la seguridad de todos los implementos. Pero el calzado no eran los Jordans o los Nikes, no, nada de eso. Ni las ginas que nosotros conocemos allá en Guate, o las botas de hule, no eran nada de eso. Esos soldados tenían un armamento apropiado, por eso nosotros también tenemos que tener un armamento apropiado, ¿verdad? Espiritual, para combatir contra nuestros enemigos espirituales. Comenzamos con la verdad, tenemos que tener esta vestidura, la verdad y el calzado, que es el evangelio, dice Pablo. Es el calzado nuestro, el calzado de aquel soldado romano era que en las plantas de los pies, lo que tenía ese calzado eran clavos, un montón de clavos. Se preguntará usted, ¿para qué servirían esos clavos? Para causar una herida mortal, diría usted, al enemigo. Imagínense un montón de clavos que nos pinchen con uno de esos, nos puede provocar una herida mortal, ¿verdad? Pero no precisamente era la función de esos clavos en el calzado de aquel soldado romano. Recuérdese que aquel hombre que estaba resguardando la libertad de Pablo estaba parado, imagínense, no sé, hasta que los de seguridad tienen a veces, o los soldados tienen unos horarios no como los de nosotros, ¿verdad? A veces son 24 horas o a veces son más corridos. Imagínense el sueño, el hombre necesita descansar. Y aquel soldado necesitaba resguardar a Pablo. Entonces la función de ese objeto era para que mantener la estabilidad de aquel hombre, la firmeza de ese hombre, para que no se cayera, no pasara mucho tiempo parado, tal vez se cansaba, pero aquellos clavos se enterraban en el terreno y ahí no se podía mover ese soldado. Así Pablo lo compara con el evangelio, que no nos tambalee nada, cualquier viento, sino que nosotros estemos firmes en el evangelio de Jesucristo, amén. Que son las buenas nuevas de salvación, que son las promesas de Cristo Jesús. Mucha gente dice que lo que nosotros proclamamos es mentira, pero nosotros sabemos que lo que proclamamos no es una mentira, sino es una gran verdad, una esperanza viva, ¿verdad? Entonces, ¿cuál va a ser nuestro calzado? Es el evangelio que trajo Jesucristo, amén, las buenas nuevas de salvación. Bendito sea el Señor. Dos cosas vamos viendo, ¿verdad? La verdad, el evangelio de la paz, dice. Después Pablo menciona en el 16 que tomemos también el escudo. El escudo. Y lo compara con la fe, ¿verdad? Si usted tiene la fe, amados hermanos, o ese escudo, que es su armamento espiritual, pues estamos bien, ¿verdad? Porque en la batalla, cuando aquel soldado iba a la batalla, venían muchos armamentos
sus adversarios, sus enemigos usaban, bien sea una espada, bien sea una lanza, o bien sea una flecha, que podía provocarle la muerte a este soldado si no llevaba su escudo. Bendito sea el Señor. Y el escudo, usted bien sabe, lo conoce, o nadie tiene conocimiento del escudo. Todos, ¿verdad? Los antimotines hoy en día solo que lo tienen de vidrio, ¿verdad? En las manifestaciones lo usan cuando son tratados de golpear por piedras, palos, lo que sea. ¿Qué es lo que usan ellos? ¿Verdad? Que no es su pistola ni nada de eso, sino que sacan su escudo y se protegen, ¿verdad? Y eso los protege de lo que el hombre le esté lanzando. Y si nosotros tenemos la fe, el enemigo puede lanzarnos mentiras y engaños, pero si tenemos la fe en Cristo Jesús, nosotros vamos a alcanzar la salvación. Mencióneme algún hombre bíblico que tenía este armamento, o pues sí, esta pieza en su armamento. ¿Quién? No, pero de lo que menciona Pablo con relación a la fe. Estamos hablando de nuestro escudo, ¿cómo es? Espiritual. ¿Quién? Recuérdese Hebreos capítulo 11, recuérdese. Ahí nos da un montón de ejemplos. Abraham. ¿Quién más? Sí. ¿Quién más? Hay muchos. Noé. ¿Quién más? Daniel también tenía fe. Pero hay muchos, no solo son hombres, también habían mujeres. Aunque Hebreo solo mencionaba, ¿verdad?, a Enoc, a Elías, a Moisés, a Noé, ¿quién más? A Abraham. Lo menciona Hebreos 11, lo dejo de tarea porque usted lo lea, bendito sea el Señor, y tome de ejemplo que es necesario tener este armamento, este uniforme, esta pieza del uniforme, porque aquel soldado romano no podía salir solo con su lanza, si no llevaba, podría provocarle la muerte a su enemigo. Pero ¿qué pasa si no llevaba su escudo? También era muy seguro que alguien también le iba a provocar la muerte. También había mujeres. Ana, bendito sea el Señor, ¿tenía fe o no tenía fe? Sí, tenía fe. Recibió lo que con ella con fe creyó al Señor. Y ahí surge el profeta. ¿Quién era el profeta? Samuel, su hijo de Ana, por su fe de ella. ¿Quién otra? Sara. ¿Quién otra? La que no todos no quieren hablar de María, la madre de Jesús. Son los católicos, hablan de ella, pero ella tenía fe, le creyó al Señor, no le importó si su esposo o su prometido llamado José lo dejara, a ella no le importó, bendito sea el Señor. Ella creyó lo que el mensaje del ángel que le trajo a su vida, bendito sea el Señor. Tenía fe esa mujer también. Nosotros también no vemos las promesas, pero tenemos que tener ese escudo. Satanás puede decirnos, es mentira del pastor. El pastor busca enriquecerse de su diezmo. No, nosotros hacemos eso no en obediencia al pastor, sino en agrado al Señor, en agradecimiento lo que nosotros hemos recibido. Son muchas cosas, nuestra salvación principalmente. Amén. Esto no lo podemos encontrar en el Walmart o en el Target o en el Free Market. No lo encontramos ahí. Nuestra salvación solo lo encontramos en Cristo Jesús. Amén. Y todo lo que nos pide es en agradecimiento, la gratitud que nosotros tenemos en nuestro corazón. Amén. También habla de la coraza, también creo yo que habla, bendito sea el Señor. Sí, la coraza de la justicia, dice. La coraza era también otra parte que comenzaba desde el tronco de aquel soldado hasta el hombro de él.
Y todo era de metal, como lo decía, de hierro. Y lo que protegía a este hombre eran sus miembros vitales, el corazón, los pulmones y los intestinos. Imagínense si aquel hombre estaba distraído con su escudo de este lado, pero algún otro adversario le lanza algo por atrás o por el costado. ¿Usted cree que una flecha en aquel entonces no hubiese penetrado la carne, o la lanza, o la espada? Bien le pudiera provocado, y muchos, ¿verdad?, fueron muertos así. Pero si tenía la coraza, que era una parte del uniforme de aquel soldado romano, era de hierro, era casi imposible penetrar a aquel hombre. Era imposible casi de provocarle una herida. Y entonces, si nosotros, la justicia, hablábamos de la justicia la semana pasada, ¿alguien se acuerda? Pablo lo compara, ¿verdad? La coraza con la justicia. Esa es nuestra coraza. ¿Cuál es la justicia? ¿Qué es la justicia? Mateos, Pablo, el Señor Jesucristo, en el Sermón del Monte, capítulo 5 de Mateos, dice que bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. Parece que estoy hablando con las sillas, pero gloria a Dios. ¿Cuál es la justicia? ¿Cuál es nuestra coraza? Ya voy a terminar, ténganme paciencia. La justicia es todo lo recto delante del Señor. Todo lo que es bueno y agradable para el Señor. Si nosotros tenemos esto, no es fácil. Si usted practica o tiene todos los frutos del Espíritu Santo, es imposible que haya cabida para las obras de la carne, los dardos malignos. Esos son los dardos malignos, son las obras de la carne que surgen. Pero si usted tiene los frutos del Espíritu Santo, si en su corazón hay amor, si en su vida hay paz, si en su vida hay esperanza, hay fe, esa es su coraza de usted. Es difícil que Satanás le meta una mentira, un engaño a usted. Pero si no tiene esa coraza, que es la justicia, todo lo recto, o sea, los frutos del Espíritu Santo, mi hermano, lo que vamos a recibir son flechazos y flechazos constantemente. Y vamos a morir espiritualmente. El hombre nunca muere de la noche a la mañana espiritualmente, no, sino que va menguando hasta que se apaga su luz, hasta que se apaga su esperanza. ¿Así o no es así? Parece que solo estoy con mi pastor. Gloria a Jesús. Pero yo sé que usted está atento en esta hermosa noche. Ya nos vamos, amados hermanos. Ténganme paciencia. Bendito Jesús. Bendito sea el Señor. Hay otro, amados hermanos, hay otra cosa que menciona Pablo a los hermanos de Éfeso. Aparte de la verdad, de la justicia, de la paz, aparte de la fe, también nos dice que tomemos el yelmo de la salvación y también la espada. Y hablamos de esto rápidamente. El yelmo era como un casco para el soldado romano, también era de hierro. ¿Y qué pasa si nosotros no tenemos esto? Las batallas, dicen muchos, que empiezan mentalmente, ¿verdad? Porque no surge las batallas en el corazón, sino el campo de batalla es la mente. ¿O no es así? ¿O es su corazón el que no está tranquilo? Cuando usted empieza a tener la lucha, ¿en dónde? ¿Verdad que es su pensamiento? ¿Verdad? A veces te están hablando, o por ejemplo en esta noche, el predicador está hablando y como que no es aquí, ¿verdad? No es mentira. Pero pasa, nosotros a veces nuestra mente está maquinando y nos están hablando
y como que no es con nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos tal vez planeando algo, planeando lo otro, pero cuando viene algo que no es de Dios, empezamos en esa lucha, en esa batalla. Pero si nosotros tenemos al yelmo, que es nuestra salvación, no puede el maligno penetrar fácil en nuestra mente, porque nosotros sabemos que nuestra salvación es mucho más superior que cualquier deleite de la carne, que cualquier placer de la carne. ¿O no es así? ¿O cree usted que su trabajo, tal vez, pues eso es un deleite? ¿Verdad? Que el hombre quiere tener riqueza, es un deleite de su alma, de su carne. Quiere ser poderoso, ¿verdad? En la tierra. ¿Usted cree que toda la riqueza que usted y yo tal vez podamos poseer, cree usted que es mucho más mejor que nuestra salvación? Parece que sí. O cualquier otra cosa. Su carro tal vez. Es mucho mejor que nuestra salvación. Cuando nosotros entendemos el valor o el precio de nuestra salvación, no es tan fácil de darle lugar a Satanás entonces a que tome control de nuestra mente y nos arrastre donde él quiera. Porque media vez nosotros perdemos la batalla aquí, amados hermanos, somos arrastrados, como dice la Biblia, por el viento, por donde quiera, amén. Somos arrastrados. Por eso después aquel hermanito o hermana que cantaba, predicaba, como es su servidor, tremendo sermón, después ya no lo vi en el culto, regañando a los hermanos, ¿verdad? Sino que ya está en las canchas de fútbol, en los parques, en los lagos, en las discotecas, y ¿verdad? En los deleites. ¿Qué pasó? Perdió la batalla mentalmente. No tenía el yelmo, pues no había entendido realmente su salvación. Usted ya entendió realmente su salvación, ya comprendió su salvación, ya comprendió por qué está aquí en esta hermosa noche. ¿O es rutina? ¿O es rutina, amado hermano? No es regaño, es solo una pregunta. O sea, pregúntese, ya entendió realmente su salvación. Yo creo que sí, porque sí, yo creo que si tuvo usted otras cosas que hacer, pero prefirió estar en la casa del Señor. Y sigamos así. Hay muchas ofertas que Satanás da, pero cuando nosotros entendemos que el precio, el valor de nuestra salvación, que nosotros no podemos pagarla por nosotros mismos, sino esto es un regalo que Dios nos ha regalado a nosotros, por lo tanto nosotros tenemos que cuidarlo, amén. Tenemos que cuidarlo, protegerlo. Bendito sea el Señor. No somos salvos todavía, por la fe somos salvos, pero podemos perder nuestra salvación. Gloria a Jesús. Con la espada, dice, y eso es, todo lo demás era como una protección, ¿verdad? La verdad nos protegía. Los calzados, que es el evangelio, es una protección. La fe es una protección. Bendito, el yelmo es una protección. Pero no podemos solo protegernos y protegernos. También tenemos que darle a Satanás, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a responder con eso? El armamento de aquel soldado romano, lo más común era su espada. Lo que Pablo veía en aquel hombre, estaba enfrente de él, por eso tomaba la metáfora, comparaba el armamento de aquel soldado y lo comparaba con el armamento de la iglesia, espiritualmente hablando. Y él hablaba de la espada. ¿Y cuál es esa espada? ¿Cuál es? ¿Verdad que la palabra del Señor tiene muchos nombres, verdad? Pero en esta ocasión lo tomamos como una espada, amén. Y dice la palabra del Señor que es como de doble filo, dice.
que penetra y quebranta hasta la coyuntura de los huesos. Imagínese usted. Pero ¿qué pasa si nosotros todo el tiempo desatendemos la palabra? ¿Cuántos leyeron Efesios? No era grande, eran 6 capítulos. ¿Cuántos lo leímos? ¿Ah? ¿De qué habla el capítulo 1? ¿De qué habla el capítulo 2? ¿De qué habla el capítulo 3, el 4, el 5? Todos los capítulos de Efesios son muy hermosos. El capítulo 1 arranca diciendo, bendito el Padre, el Señor y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual antes de la fundación de toda la creación. Y nos dice que fuimos redimidos con Cristo. Nos dice que somos protegidos por el Espíritu Santo, el capítulo 1, hablando del capítulo 1. Al capítulo 2 nos habla de cómo Dios en su gracia y su misericordia nos salvó, que no es por obra alguna, sino por gracia. Que antes, lo que estábamos diciendo, que esta es la batalla que tenemos, la naturaleza pasada, que era adulterio, fornicación, mentira, lascivia, en fin, todas esas cosas. Y de lo que Dios hizo nosotros, nos transformó a hombres nuevos, llenos de paz, de amor, de fe y esperanza. Y capítulo 3 nos revela que ese misterio se nos reveló a nosotros, hasta nosotros, no a Israel, de que Dios hizo de 2 hombres un solo hombre, Israel y gentiles, una iglesia, una unión. Capítulo 4 nos demanda de que nosotros andemos y caminemos como hijos de luz. Amén. Y capítulo 5, la misma manera, eso era capítulo 4 al 5, es lo mismo, ¿verdad? Que andemos como hijos de luz. Y da un consejo el capítulo 5, cómo amar. Dios compara, o Pablo compara a la iglesia como una familia. Bendito sea el Señor. Empieza con los matrimonios, ¿verdad? Marido, mujer. Después se va para abajo con los hijos, ¿verdad? Cómo usted tratar a sus hijos y que los hijos cómo lo tienen que obedecer a usted. Lea con sus hijos de Efesios capítulo 5. Vea que cómo se va a edificar su casa. Bendito sea el Señor. Y el 6 nos da esa ¿cómo se llama? La clave de cómo nosotros podemos vencer al viejo hombre, a la naturaleza pasada que constantemente tenemos una lucha con ella. ¿Cómo lo vamos a vencer? Lo que estamos viendo en esta hermosa noche. No creo que alcancemos a tocar los últimos puntos. ¿Cómo lo vamos a vencer, iglesia? Con la armadura de Dios. Y vamos a tocar otro punto, el 18, amados hermanos. Leemos esta y nos vamos. Había otros 2 puntos más, pero no alcanzamos. El tiempo no nos da. Bendito sea el Señor. Alguien me lea el verso 18 hasta el 20. Amén. Bendito Dios. Por último, no menos importante, sino que muy importante. Porque nosotros vemos toda la armadura y como que la oración es lo menos y no muy importante. No, la oración es súper importante. Amén. ¿Cómo vamos a vencer a la naturaleza pasada nuestra y a todos los demás, lo que leímos, ¿verdad? Al principio,
verso 11 al 13 de Efesios, dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y legiones de las huestes